Bueno amigos, vamos a empezar con el análisis de la quiniela 2276. Casillero número 1, Mazatlán contra Guadalajara. De los últimos 16 juegos, 6 victorias del Mazatlán, 2 empates y 8 victorias del Guadalajara. En los últimos 13 enfrentamientos, una victoria del Guadalajara, un empate y una victoria del Mazatlán. En la tabla de posiciones, Mazatlán es 11º y Guadalajara es 12º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 2, Tigres contra Monterrey. De los últimos 24 juegos, 10 victorias de los Tigres, 6 empates y 8 victorias del Monterrey. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Monterrey y un empate. En la tabla de posiciones, Tigres es 6º y Monterrey es 4º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 3, América contra Cruz Azul. De los últimos 26 juegos, 9 victorias del América, 8 empates y 9 victorias del Azul. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del América y 2 empates. En la tabla de posiciones, América es primero y Cruz Azul es segundo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 4, Santos contra Querétaro. De los últimos 15 juegos, 9 victorias de Santos, 2 empates y 4 victorias del Querétaro. En los últimos 13 enfrentamientos, 2 victorias del Querétaro y una de Santos. En la tabla de posiciones, Querétaro es 15 y Santos es 18º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 5, Celaya contra Universidad de Guadalajara. De los últimos 18 juegos, 8 victorias del Celaya, 6 empates y 4 victorias de UDG. En los últimos 13 enfrentamientos, todos han sido empates. En la tabla de posiciones, Universidad de Guadalajara es 3º y Celaya es 5º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 6, Pachuca femenil contra Guadalajara femenil. De los últimos 15 juegos, 5 victorias del Pachuca, 3 empates y 7 victorias del Guadalajara. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Pachuca y una victoria del Guadalajara. En la tabla de posiciones, Pachuca es segundo y Guadalajara es 5º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 7, Verona contra Génova. De los últimos 10 enfrentamientos, 3 victorias del Verona, 3 empates y 4 del Génova. En los últimos 13 enfrentamientos, una victoria del Verona y 2 victorias del Génova. En la tabla de posiciones, Génova es 12º y Verona es 14º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 8, Lazio contra Roma. De los últimos 15 juegos, 6 victorias de la Lazio, 4 empates y 5 victorias de la Roma. De los últimos 13 enfrentamientos, 2 victorias de la Roma y una de la Lazio. En la tabla de posiciones, Lazio es 6º y Roma es 7º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 9, Kiel contra Pauli. De los últimos 15 juegos, 6 victorias del Kiel, 2 empates y 7 victorias del Pauli. En los últimos 13 enfrentamientos, todos han sido victorias del Pauli. En la tabla de posiciones, Pauli es 15º y Kiel es 18º. En este casillero vamos a optar por la visita.
Casillero número 10, Estrasburgo contra Nissan. De los últimos 13 juegos, 5 victorias del Estrasburgo, 3 empates y 5 victorias del Nissan. En los últimos 13 enfrentamientos, todos han sido victorias del Nissan. En la tabla de posiciones, Estrasburgo es cuarto y Nissan es sexto. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 11, Chicago contra Miami. De los últimos 8 juegos, 4 victorias de Chicago, 1 empate y 3 victorias de Miami. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Miami y 1 de Chicago. En la tabla de posiciones de su conferencia, Miami es segundo y Chicago es séptimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12, Gremio contra Flamengo. De los últimos 20 juegos, 4 victorias de Gremio, 4 empates y 12 victorias del Flamengo. En los últimos 13 enfrentamientos, 2 victorias de Gremio y 1 de Flamengo. En la tabla de posiciones, Flamengo es sexto y Gremio es noveno. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 13, Gimnasia contra Estudiantes. De los últimos 11 juegos, 1 victoria de Gimnasia, 7 empates y 3 victorias de Estudiantes. En los últimos 13 enfrentamientos, 1 victoria de Estudiantes y 2 empates. En la tabla de posiciones, Estudiantes es quinto y Gimnasia es noveno. En este casillero vamos a optar por el empate y la visita. Casillero número 14, Millonarios contra Atlético Nacional. De los últimos 28 juegos, 11 victorias de Millonarios, 11 empates y 6 victorias de Atlético Nacional. En los últimos 13 enfrentamientos, 1 empate, 1 victoria de Millonarios y 1 victoria de Atlético Nacional. En la tabla de posiciones, Millonarios es primero y Atlético Nacional es tercero. En este casillero vamos a optar por la visita y la localidad. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 triple, casillero 3 visita, casillero 4 local, casillero 5 local, casillero 6 visita, casillero 7 empate, casillero 8 local, casillero 9 visita, casillero 10 visita, casillero 11 visita, casillero 12 visita, casillero 13 empate visita, casillero 14 local visita. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2276.